Una de las reformas regulatorias más importantes para el mundo digital chileno podría sufrir un inesperado freno. El gobierno evalúa postergar la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que debía comenzar a regir el 1 de diciembre de este año, argumentando problemas para instalar la nueva agencia. ¿Es esta una decisión jurídicamente razonable o un precedente peligroso para la certeza regulatoria en el país? Esto lo vamos a conversar el día de hoy con Felipe Arboe, ex senador, coautor de la nueva ley, abogado socio de H&Co, estudio especializado en regulación tecnológica y protección de datos. También es experto y docente en protección de datos en el Diplomado de Datos Personales en la Pontificia Universidad Católica y de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. ¿Cómo recibes o cuál fue la primera reacción al conocer que el gobierno estaba evaluando postergar la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos? Bueno, hay algo de excepción, porque esta es una ley que se demoró 8 años de tramitación en el Parlamento. Luego de ello, la ley contempló un año de vacancia para que las empresas se fueran adecuando gradualmente. Muchas de las empresas han hecho esfuerzos muy importantes en adecuación, diagnóstico y en adecuación, en aprender, en crear gestión o cultura del cambio al interior de las organizaciones. Y resulta que el gobierno, por un problema distinto, que no es de implementación de la ley, sino que es la capacidad política para poder lograr los acuerdos para designar la Agencia de Protección de Datos, a los consejeros que van a tener la Agencia de Protección de Datos, finalmente termina planteando la postergación de la entrada en vigencia. Mi percepción es que no es una buena noticia. No obstante, tampoco significa un mensaje a las empresas como no se preocupe, relájese. No, porque esto sigue avanzando y lo que va a ocurrir probablemente es que si se logra llegar a acuerdo en los consejeros de la agencia, van a estar dictando en el tiempo intermedio instrucciones generales que vamos a tener que ir cumpliendo para que la adecuación sea reconocida por la ley y no caer en las multas que son bastante onerosas. Pero ahora, ¿cómo avanza una ley o cómo se fiscaliza si no tenemos fiscalizador? Claro, lo que ocurre es que esta ley tiene dos partes, aparentemente, según lo que hemos visto en las noticias ayer, digamos. Perdón, en la mañana. Sí. Es que, en primer lugar, se posterga la aplicación de la ley por un año más, hasta el 2027, diciembre del 2027, pero a su vez también el proyecto de ley contemplaría la designación de los consejeros, un proyecto aparte probablemente, o una ley que va a tener dos partes. Y supuestamente la idea es que esa agencia comience a funcionar ahora. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que en la propuesta del gobierno, aparentemente, según la información que hemos estado conociendo, iría una fórmula para que los consejeros no tuvieran dedicación exclusiva, lo cual es completamente irracional. O sea, pensemos que, primero, la Unión Europea ha exigido a Chile, para ser considerado un país adecuado, que la agencia tenga independencia. Y esta independencia, autonomía, no solo del poder político, también del poder económico. Y si usted tiene consejeros o consejeras que trabajan o le dedican medio día a esto y el otro mediodía a ganarse la vida por otro lado, evidentemente se abre la puerta para la existencia de conflictos de interés e incluso de cuestionamientos de probidad. Entonces, es muy complejo. Nadie pensó nunca en que los consejeros de la CMF tenían que ser part-time, digamos, o que el director del CERNAC, o que un superintendente. Entonces, ¿por qué los de la Agencia de Protección de Datos van a tener que ser así? No parece que sea correcto, porque esta no es una ley de segunda categoría. De hecho, tanto las multas como las sanciones accesorias son extremadamente onerosas y suponen un alto nivel de especialización. Si al gobierno le ha costado encontrar personas disponibles por el nivel de remuneración, lo que corresponde es que las aumenten al nivel que tienen otras instituciones fiscalizadoras en vez de bajar los requisitos, porque con eso se abre la puerta, primero, a que pongan operadores políticos o gente que no tenga ningún tipo de experiencia demostrable en esta materia, más allá de legislar, digamos, ¿no? Claro. Lo digo con mucho conocimiento de causa. Entonces, también es importante que se le tome el peso a lo que está ocurriendo acá. Esto es una agencia que tiene que partir el primer día con una robustez de conocimiento. Y en alguna columna publicada en el Diario Financiero, yo planteé incluso
que era como requisito indispensable que tuviesen a lo menos un origen multidisciplinario. Esto no es solo un tema de abogados. Aquí se requieren abogados, se requieren ingenieros, que son los que ven la ciencia de datos, y se requiere gente entendida en tecnología, que son los que almacenan, o los mecanismos que se almacenan los datos. Nosotros llevamos trabajando ya 5 años en programas de diagnóstico, implementación. Nosotros hemos incorporado en nuestra oficina ingenieros, informáticos, auditores, para ver gobernanza y todo. En consecuencia, si el gobierno tiene la lógica de designar solo abogados, es porque no está entendiendo la magnitud de este fenómeno de la administración de datos. Y se requiere, obviamente, una mirada un poquito más de largo plazo. ¿Y se estaría quedando precisamente en esto, en que sean abogados, porque estamos hablando de una ley? Es que no lo sabemos. No lo sabemos porque no sé, probablemente vamos a conocer prontamente la propuesta de los o las consejeras. Pero aquí lo que hubo, seamos súper honestos, el rechazo que tuvo la terna anterior fue porque el Partido Socialista le dijo al gobierno que no estaban los votos disponibles porque no tenía un representante del Partido Socialista. Eso fue lo que ocurrió. O sea, todos lo pintan de una forma distinta, yo diría lo adornan un poco, pero eso es. El Partido Socialista exigía que un exdiputado estuviera en la terna. Y según tenemos entendido, ahora lo van a incorporar en la terna. Bueno, está bien, pero eso, lo que quiero decir es que no es un buen gobierno el que cede ante una presión ideológica. Aquí lo que necesitamos es evaluar capacidades y no lealtades. ¿Y qué está quedando entonces demostrado con lo que está ocurriendo? Efectivamente existe un problema de implementación, además de una ley propuesta e impulsada por el gobierno, ¿o es un problema de gestión del Ejecutivo? No, es un problema de gestión política. O sea, el fracaso que tuvo, digo, 2 ternas fracasadas. La primera no llegó ni siquiera a la sala, la segunda la retiraron, la segunda no reunió el quórum, y vamos a ver si esta reúne los quórum. Pero vuelvo a insistir, un buen gobierno es aquel que no necesariamente cede para obtener los votos necesarios, sino el que logra convencer de los atributos técnicos y de especialización de las personas que tienen que ejercer una función tan importante como en la Agencia de Protección de Datos. No nos perdamos un minuto. Estamos hablando de multas que pueden llegar al 4% de las ventas anuales. O la prohibición como sanción accesoria de poder administrar bases de datos, lo cual significa en la práctica una afectación estructural del negocio de una empresa. Entonces, se requiere gente que sepa mucho. Y por eso que ojalá en la nómina que mande el gobierno esté recogida esta multiplicidad de conocimientos que se requiere y obviamente con una experiencia adecuada. En términos jurídicos, se ha ido avanzando, se ha ido diciendo que entre las opciones está que no necesariamente se postergue por completo el tema de la ley, sino que se haga como, o se retrase toda la ley o simplemente se retrase la entrada en funciones de la agencia. Esto en términos jurídicos, ¿tendría razón de ser? ¿Se puede retrasar una cosa y otra no? O sea, podría ocurrir. O sea, lo que yo creo que va a mandar el gobierno son 2 cosas distintas. Uno es la designación de los consejeros para crear la Agencia de Protección de Datos, que probablemente van a pedir que parta lo antes posible, porque esto debió haber partido en julio, ¿ya? Y no ocurrió. Pero la entrada en vigencia de las normas de la Ley 21.719, que es la que modificó la Ley de Protección de Datos, la estarían difiriendo completa hasta el 1 de diciembre del 2027. Es decir, habría un año más para que las empresas se puedan adecuar. Ahora, respecto de ese punto, bueno, va a haber más tiempo para adecuarse, pero es muy importante que las empresas tomen conciencia, sobre todo las empresas medianas, de la necesidad de iniciar procesos de diagnóstico, saber qué datos tengo, por qué los tengo, dónde los tengo y cómo los tengo. Esas 4 preguntas que implican un estudio importante, un diagnóstico, y luego que se vayan adecuando a los nuevos estándares. Al final del día, una empresa que tiene bases de datos adecuadas y que tiene adoptadas las medidas correctas de seguridad, es una empresa que tiene un nuevo activo, valoriza un activo. Una empresa con una base de datos adecuada, de acuerdo a la nueva ley, le puede poner valor a esa base de datos al momento de una eventual venta de la compañía. El negocio. Adicionalmente, es una empresa que es más competitiva, porque pensemos que ya las empresas de capitales europeos no están permitiendo proveedores que no acrediten estar adecuados en la ley de protección de datos. Entonces,
es una oportunidad también de desarrollar nuevas alternativas, nuevos negocios y tener mayor competitividad respecto de aquellos que no han tomado la decisión de adecuarse. Y ahora, justamente hablando de las empresas, pudiera haber quizás dos lecturas en esto. La empresa que estaba trabajando para prepararse de aquí a diciembre, decir, perdí mi tiempo, tengo un año más para prepararme, bajo el enfoque o los recursos que estuve, porque esto requiere Sí, recursos para así es. prepararse para ello. ¿Qué se le dice a esas empresas? Pero ¿qué se le dice también a las empresas que todavía no habían alcanzado ni Ya. siquiera empezar a prepararse para esto? Respecto a las primeras, hay que decir que tienen una ventaja comparativa importante en materia de competitividad. Van a ser más competitivas que aquellas que no están adecuadas, porque hoy día a nivel internacional, insisto, el factor de la adecuación a las normas de protección de datos y estándares internacionales es un valor que está tomándose al momento de adjudicar licitaciones. De hecho, según un estudio que prontamente se va a publicar, se señala que la decisión de consumo entre personas entre 18 y 45 años está condicionada también por el nivel de privacidad que el oferente del servicio le da a los datos del consumidor. Y entonces yo le diría, no ha perdido el tiempo. Al contrario, está en mejor posicionamiento. Y lo que va a ocurrir es que va a tener un año de marcha blanca para ir corrigiendo cada uno de esos puntos que son propios de un cambio cultural al interior de la organización. Va a haber tiempo eventualmente para capacitar, para hacer ensayos, para mejorar el registro de actividad de tratamiento, para revisar si el ejercicio de derechos SARSOP está o no correcto para efectos de cumplir con toda la legislación. Vamos a poder resolver dudas. Hoy día hay problemas de interpretación. A mí me encantaría, por ejemplo, que en este proyecto de ley que se va a mandar hubiese una norma de coordinación, porque hoy día no hay norma de coordinación. Entonces, si se ocurre, por ejemplo, un ciberincidente donde se roban datos de una entidad financiera en el marco de una relación de consumo, vamos a tener al CERNAC diciendo que es el competente porque es una relación de consumo, Claro. a la CMF porque es financiera, a la Agencia de Ciberseguridad diciendo porque es un ataque de ciberseguridad y a la de datos diciendo no porque el activo robado es datos. Exacto. Y no hay norma de coordinación. Eso es lo que debe resolver el legislador. Ahí hay un punto relevante, ¿no? Y a las empresas que no son adecuadas, el mensaje es claro. Ya les dieron una especie como de, aparentemente les van a dar una prórroga para que puedan adecuarse. No pierdan el tiempo porque un diagnóstico y una adecuación no se hace en un par de meses. O sea, que visto desde el punto de vista de la empresa, dentro de todo esto termina siendo una buena noticia. O sea, para O algunas, si para es algunas que se empresas, lleva a cabo. claro, el problema va a ser para los ciudadanos, que vamos a tener que seguir sufriendo como ciudadanos, que haya administración de bases de datos, probablemente sin los niveles de protección que nos daría la nueva legislación si hubiese entrado en vigencia el 1 de diciembre. Usted hablaba hace unos minutitos del tema de la regulación internacional, de estas buenas prácticas que uno ha estado viendo específicamente en Europa, cómo Chile ha intentado o está intentando con esto ponerse un poco al día. Con esta decisión, en caso de que se llevara a cabo, de que se postergue esta entrada en vigencia, ¿se estaría afectando la credibilidad y el posicionamiento de Chile a nivel internacional? Bueno, hoy en la mañana tuve un diálogo bastante franco con algunas autoridades europeas que a propósito de esta noticia me llamaron y estuvimos comentando, estaban muy preocupados porque Chile ha tenido una ofensiva en lo que se llama la política de data centers, ¿no? Los data centers chilenos que almacenen información de empresas chilenas no van a ser considerados adecuados mientras no entre en vigencia la ley. Wow. Entonces el problema que se produce es que podría ocurrir que empresas con capitales europeos no usen los data centers instalados en Chile porque Chile no va a reunir las condiciones que el GDPR le exige y que la Comunidad Europea le puso como condición a Chile al momento de actualizar el Tratado de Libre Comercio. Entonces la situación no es fácil, digamos, y por eso es que es muy importante que aquí haya un equilibrio, ¿no? Si se decide postergar la entrada en vigencia, bueno, tiene que asumirse ciertas consecuencias que podrían ocurrir, digamos, en materia de negocios a otras industrias que tienen que tratar datos o hacer transferencias transfronterizas o internacionales de datos. ¿Y cómo atajar quizás, o su recomendación hacia el Ejecutivo, cómo atajar una eventual huida o decisión de un inversionista extranjero de no invertir en Chile, de no ocupar los data centers chilenos, por ejemplo, mientras esto se está llevando a cabo?
O sea, yo creo que lo que debiera ocurrir es que la autoridad debiera dar certezas suficientes de que esta ley se va a implementar, y ojalá no en un año más, sino en 6 meses, digamos, que la agencia va a empezar a operar lo antes posible, en un par de meses, y adicionalmente que haya una norma de coordinación que termine con la incertidumbre de cuál es el regulador que va a actuar en caso de algún tipo de incidente, ¿no? Porque también la industria requiere de certeza del mundo público. Probablemente lo que está pasando es que también el gobierno se da cuenta de que el Estado está enormemente atrasado en esto. El Estado probablemente es la institución o las instituciones más atrasadas en la adecuación en materia de protección de datos. Y es un tremendo problema porque no tenemos un Estado organizado en esta materia. Y cuando yo converso con diferentes autoridades, observo que algunas empiezan a sacar dictámenes, resoluciones, instrucciones. Perdón, no tienen ni siquiera facultad constitucional para hacerlo, algunas de ellas. Entonces, creo que aquí se requiere también formar gente más o capacitar gente en el Estado que tenga mayor competencia para resolver estos temas. Te doy un ejemplo práctico. Hay toda una regulación de los datos de salud para la telemedicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto tiene que tener algún tipo de reparación, y el gobierno tiene que asumir que la postergación de la ley va a significar que los estándares reforzados que traía la nueva legislación no operan, o que ciertas bases de datos van a poder seguir operando, digamos, por un tiempo mayor. Ahora, no nos olvidemos una cosa, que acá hay un ecosistema jurídico en materia de protección de datos. No es solo la ley de datos. Usted podrá postergar la entrada en vigencia de esa ley, pero hay una ley que está vigente, que es la ley de delitos informáticos, y que establece sanción de cárcel penal privativa de libertad para la compra y venta de bases de datos sin fuente de legitimidad, que además es un delito económico. Entonces yo llamaría también a las empresas que tienen hoy día o que están comprando bases de datos a asumir que pueden tener una afectación muy delicada porque hay una ley que está vigente, que no se va a postergar porque se ya está rigiendo, y que constituye un delito económico, y como bien sabemos es el terror, digamos, de muchas instituciones, digamos, por el nivel de escalamiento de responsabilidad. Entonces aquí hay que mirar el bosque y no solo el árbol, ¿no? De la ley de datos. Y quizás no, parte de lo que iba hacia las primeras preguntas que le hacía, esto no es necesariamente una luz amarilla para las empresas para relajarse ante lo que está pasando, pero tampoco para, tienes el plazo tan encima. Esto da un tiempo para empezar o para agilizar el entendimiento y el aprendizaje interno de cada empresa. Mirado desde el punto de vista positivo, claro, esto va a permitir a ciertas empresas que no han tenido los recursos humanos, económicos, para contratar especialistas para la adecuación, hacer sus procesos de adecuación. Y creo que es bueno hacerlo lo antes posible. A nosotros nos pasa, porque en la experiencia nuestra, es que partimos adecuando a la ley, adecuación, puros abogados. Y el poco andar nos dimos cuenta que nuestros clientes nos decían, sí, está bien, tú me adecuas y me haces una excelente política de privacidad, términos y condiciones, cláusulas contractuales, pero necesito además que la gobernanza me la hagan. Entonces, ahí cuando uno incorpora auditores al proceso para la gobernanza, y finalmente creamos un equipo especial de capacitación, porque aquí se requiere gestión del cambio. Y hoy día además hay plataformas que automatizan estos procesos para que no signifique una fricción desde el punto de vista del desarrollo del negocio, ni tampoco que le dediquemos, no tengo idea, la mitad del equipo legal a protección de datos, porque obviamente una empresa cuyo core del negocio no es el tratamiento de datos, no puede estar destinando tantos recursos, digamos, a eso. Y por eso que hay que automatizar el proceso. Así que el llamado es a no bajar los brazos, a perseverar en el proceso de adecuación, y aquellas que no han partido, a hacerlo lo antes posible. ¿Se abre un espacio para la judicialización si el Congreso eventualmente posterga, o si desde el Ejecutivo se posterga esta aplicación de la ley? O sea, creo que la judicialización, si no hay norma de coordinación, se va a producir igual. Porque alguien va a decir, mire, es cierto, usted postergó la ley de protección de datos, pero está la de delitos informáticos, está la de ciberseguridad, está la ley fintech. Entonces se va a producir una situación en la cual diversos reguladores van a intentar cooptar ciertas potestades que hoy día no están bien definidas en la ley. Entonces, creo que el gobierno, si va a hacer esto, que aproveche la oportunidad e instale una norma de coordinación. Es decir, ocurrió una situación A, el competente es este. Y por tanto, si este se hace cargo, excluye al resto. Y así se va haciendo, más allá de la buena voluntad de las organizaciones o las instituciones públicas, se requiere una ley, porque al final del día,
Chile es muy legalista y sabemos que la autoridad no responde necesariamente a convenios de colaboración, sino más bien a obligación legal. No, y ahí se asignan también responsabilidades por Obvio. parte de las instituciones, la que tienen que Así responder es. dependiendo de cada caso, ¿no? Así es. Se nos está acabando el tiempo. Más allá de este proyecto puntual, ¿qué enseñanza está dejando este episodio específicamente a nivel, sí, judicial, pero también a nivel político? ¿Y cuál sería el mensaje que usted le daría al presidente Kast, a su gobierno y a los legisladores? A ver, dos cosas. Yo diría que primero el gobierno anterior cometió, a mi juicio, un error en el sentido de plantear que la designación o la instalación de la agencia se iba a hacer mucho tiempo después, ¿no? Eso fue un error, creo que debieron haberla designado hace ya más de un año. Luego el gobierno actual, evidentemente con errores políticos bastante evidentes, ¿no? Manda una terna, se arrepiente antes de que la terna sea conocida por el Senado, la retira, luego manda otra terna y resulta que no logra los apoyos necesarios. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a ocurrir acá? Acá hay un problema de gestión política, ¿no? que debiera resolverse. Y lo que no me gusta, y lo he dicho siempre, y siempre me pasó lo mismo cuando estaba incluso en el Parlamento, es que no me gusta que los gobiernos resuelvan mal las cosas para darle el gusto al Parlamento. Chile, las instituciones no merecen que se designen personas por lealtades, sino más bien por competencia. Entonces necesitamos, si Chile quiere volver a tener ese respeto por la institucionalidad, necesitamos autoridades que conozcan los temas, que conozcan el entorno completo y que tengan capacidad de entender que esto no es solo andar persiguiendo empresas, sino también formando, ¿no? Y educando para crear una cultura de protección de datos como parte de la sociedad chilena y no necesariamente como un límite al desarrollo de negocios. Hoy día, en la era digital, no hay negocio posible sin datos. Así es. Y quizás esto se había perdido en el transcurso de los años con tantos frentes abiertos que han tenido distintos gobiernos que abordar. Sí, y yo creo que también lo que ocurrió fue que en la última etapa de tramitación de este proyecto de ley se incorporaron modificaciones que fueron francamente desproporcionadas. O sea, tener las multas que tenemos en Chile, que son las mismas que están en Europa, con la diferencia que en Europa partieron esto en el año 1983 con la ley del censo en Bonn, en Alemania, y en Chile recién lo instalamos en norma constitucional el año 2018. Entonces uno dice, oiga, tenemos 50 años de diferencia y usted le pone las mismas sanciones. Claro, usted dirá, ¿qué empresa puede pagar el 4% de las ventas además? Los legisladores no se dieron cuenta que hablaban de ventas, no de utilidades. Entonces, imagínense lo que significa. No, hay pocas empresas que puedan pagar eso. Claro. ¿No? ¿Se fija? Sí. Entonces, el impacto a la empresa mediana, la empresa más chica. Sí. O cometieron errores, por ejemplo, incorporar los datos socioeconómicos dentro de la categoría de datos sensibles. Eso puede significar, por ejemplo, que todos los burós de información tengan que cumplir algo que hoy día no tienen cómo justificar. Porque ellos dicen, no, mi fuente de información es la fuente de acceso público. Y como los diputados la eliminaron, ya no se puede invocar. Y la pregunta, bueno, ¿y qué van a hacer? Entonces, hay toda una situación muy compleja detrás de esto que tiene consecuencias y que muchas veces, cuando el legislador no sabe, vota o modifica en base a lo que cree que es bueno, pero no necesariamente a lo que la evidencia señala. Bueno, nos falta muchísimo por aprender. Así es. Y muchísimos seguimientos que hacerle a este tema, una vez además también se tome la decisión si se posterga o no y para cuándo. Así es, pues. Felipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, gracias por la invitación y que nos vaya muy bien. Pues. Claro que sí. Nosotros ponemos ya de esta manera punto final a esta entrevista con Felipe Arboe, abogado, ex senador, coautor de la nueva ley de protección de datos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes por seguirnos.